Muy bien, hermanos, aquí estamos en la segunda parte de la clase 3 acerca de la gran salvación que se enseña en la Biblia. Y la pregunta que estamos considerando en esta hora es: ¿cuál es la verdad específica que Dios usó para atraerlo a Cristo? ¿Cuáles son algunas de las enseñanzas específicas que forman este gran mensaje? ¿Ok? Dios ofreciéndonos el perdón. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué otra cosa? La vida eterna. ¿Ok? ¿Qué más? Arrepentimiento. Entonces, ¿viste atractivo como parte del mensaje? No. Okay. Pero tenías otra cosa, ¿verdad, Susana? Oh, el amor de Dios. ¿Ok? Entonces todos tenemos una necesidad, ¿verdad? Paz. Que toca el Evangelio. Y hay una parte del mensaje que toca esa necesidad. La paz toca a los que están en tormenta. Exactamente. Sí. Y el amor toca a los que no sienten amados. Seguridad. Seguridad toca a los que tienen inseguridad, ¿verdad? Y tienen muchos temores. ¿Ok? ¿Qué más? Pertenencia a los aislados, abandonados. Quieren ser parte de. ¿Verdad? Y eso, muchas personas encuentran esa parte muy atractiva. ¿Verdad? ¿Qué más? Oh, la salud, que toca la vida completa, ¿verdad? Porque todo va mejor. ¿Qué más? Tenemos un padre. Ok, los huérfanos quieren un padre, ¿verdad? Y hay personas que tienen un padre biológico que se sienten huérfanos. ¿Ok? ¿Cuál es? Oh, okay, sí. Porque también hablamos de la palabra simetría, ¿verdad? Que todo se arregla, se coloca en el Evangelio. Todos los aspectos de la creación de mi vida tienen sentido en el Evangelio, y de eso entiendo lo que es mi propósito general y quizá mi propósito específico, el propósito particular para mi propia vida. Todo eso se encuentra en las maravilladas verdades del Evangelio. El sacrificio, a mí me asombra el sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Okay. Así. Entonces yo dejo de hablar. Ustedes deben de decirme de su propia experiencia por qué aspecto de este mensaje me tocó y me atrajo. Sacrificio. Personalmente, por la vida eterna. Cuando... ¿Qué temías, Pedro? No, yo entendí el mensaje cuando mi papá falleció. Uh-huh. Pensé que la vida no tenía sentido. Okay. Porque había visto a mi papá que era un hombre muy trabajador, proveedor, y de la noche a la mañana se muere. Entonces, yo dije, la vida no tiene sentido. Pero como me tocó hacer los arreglos funerales y todo, yo invité a un pastor que me hablaba, y él predicó precisamente sobre Nicodemo, sobre el nuevo nacimiento, y él habló sobre la vida eterna. Y eso me tocó a mí. Entonces le vi sentido a la vida. Entonces para ti el concepto de la vida eterna te dio propósito. Correcto. Y le dio a la vida misma sentido. Me dio sentido. Entendí el propósito. Qué bueno. De mi vida. Qué bueno. Diría también el Dios de bondad. Ese Dios que no es egoísta, que lo único que nos da
nada más, que no nos usa ni nos abusa. Es ese Dios que se ha entregado completamente por nosotros, ¿no? Sin ningún tipo de interés. Sin ningún tipo de interés. La bondad de Dios. Magnífico. ¿Otra persona? El perdón. Como yo dice, primeramente fue una reacción más emocional, pero lo que me atrayó después fue el perdón, porque yo pude sentir como, de verdad, como David dijo, que mis pecados, no es que claro que yo podría tener ofendido a otra persona, pero yo reconocí por mis pecados que yo había ofendido a Dios. Y tener comprender más sobre el perdón de los pecados y me atrayó mucho. Qué bien. Yo creo que todavía el perdón es la cosa principal. La parte del mensaje que me trae más que cualquier otra parte. A mí personalmente, el perdón de mis pecados. Muy bien dicho. ¿Sabe qué? Dios siempre nos toca específicamente en el área intelectual que nosotros necesitamos. Siempre, ¿no? Es una maravilla. Que Dios, la salvación es la misma. El mensaje es el mismo. Pero es un diamante y tiene varias facetas. Y hay que verlo de varios ángulos. Y cada ángulo brilla, ¿no? Y cada ángulo es especial. Especial para mí, es lo que yo necesito, ¿verdad? Y así es el Evangelio, que Dios siempre nos ama en general, pero también nos ama particularmente, específicamente. Y estas palabras que yo encontré, voy a estar traduciendo este testimonio. No podía creer que tanto hacía sentido el mensaje de Dios o el toque específico de Dios en mí. Produjo un sentir de luces prendidas. Instantáneamente me desperté. Fue conocimiento de Dios, fue la verdad de Dios y entendí que es recibida. Fue tan poderoso. Es como si fuera una sección de mi cerebro había sido iluminada en un segundo. Y wow. Y luego me emocioné. En ese momento de mi llamado eficaz, Dios no nada más me contestó mi oración, pero me dio la respuesta exacta que yo necesitaba. La única respuesta que me pudiera ayudar se me vino con tono perfecto la respuesta precisa que yo necesitaba. Y esa persona está describiendo el momento del toque, del llamado eficaz en su vida, hablando de cuando Dios le iluminó la mente y le dio las verdades iluminadas que aquella persona necesitaba, conocimiento espiritual de Dios. Entonces Dios siempre nos toca específicamente, de manera muy especial. Y no tan dramáticamente, no quisiera decir jamás que esta experiencia tenga que ser la experiencia de todo el mundo, no, porque otras personas vienen despacito, ¿no? Muy tranquilos, como Lidia. Lidia aceptó la belleza del Evangelio muy tranquilamente y creyó, qué bueno, ¿no? Y yo conozco a una persona que había rebelada contra sus padres y contra Dios, y dos padres oraron por ella por 8 años. Y un día ella estaba sentada en la biblioteca de su universidad y de repente se dio cuenta nada más de que fue tiempo de volver a casa. Y fue su conversión.
muy tranquilamente, y ella se dio cuenta, ya es tiempo. Y regresó. Pero regresó nada más a su casa, con sus padres, pero regresó a Dios. Y fue una experiencia tranquila, sin luces, sin emociones, pero definida. Dios la había, ya es tiempo, vamos a casa. Y fue a casa. Entonces todos son diferentes y Dios nos toca de manera diferente. Yo tuve una experiencia también muy, muy fuerte que fue una foto de Jesucristo, porque yo viví en Río muchos años y yo subía siempre al Cristo, habré subido 20 veces ya al Cristo. Y un fotógrafo sacó una foto de un Cristo que me encantó y le hice hacer una copia y la llevé a casa y quería encontrar un marco para ponerla. Y entonces, como yo soy artista y tengo muchos marcos por toda la casa, el marco a donde encajó fue el marco a donde estaba la foto de mi casamiento. Y es a donde la tengo hasta ahora y fue una revelación para mí enorme, una confirmación de que realmente estoy unida a Jesucristo. Qué bueno, sí. Y el error que cometí de pensar que la unión con un hombre es la unión más grande. Es error de muchos. Sí. Amén. No, es que no, sin bromear. Es que nos casamos pensando que el cónyuge va a cumplir con nuestras necesidades y eso nunca sucede. Nunca, jamás sucede, en ningún matrimonio sucede. Entonces, el esposo tiene que buscar sus necesidades en su verdadero amante, se llama Jesucristo, para poder amar de manera verdadera a su esposa y también la esposa a su esposo. Entonces, ningún ser humano puede cumplir con las necesidades de otro ser humano. Digo, en el mundo tendré aflicciones. Sí. Pablo dijo, en el matrimonio tendré aflicciones. Exactamente. No, perdón por los recién casados. Yo sé que ustedes son diferentes, pero los demás hemos vivido un poco. Volviendo a cómo Dios toca a cada uno, sí, yo tenía una búsqueda de qué había más allá de la vida, qué pasaría. Y yo siempre me cuestionaba en eso, pero sentía el perdón, Sí. me sentía amado. Ajá. Todas esas cosas las experimenté. Okay. Y hablando de eso, hablando de mi propia experiencia, son dos cosas que me tocan profundamente. Ya mencioné, Marcelo mencionó el perdón, y eso también es el don más grande para mí, el perdón para mis miserables pecados, pero también la seguridad. No sé por qué siempre he tenido ciertos temores o inseguridades de ser abandonado, no sé por qué, pero porque mis padres no eran así, eran fantásticos, pero siempre he tenido ese sentir y me gusta muchísimo la doctrina de la seguridad de fe. Es decir, que nada me puede separar del amor de mi Cristo, nada jamás. Y eso para mí es muy especial, que tengo la seguridad que en verdad anhelo muchísimo en mi Cristo. Y esa verdad del Evangelio siempre me ha tocado, como un niño me tocó esa verdad y me atrajo la seguridad de fe, la seguridad diciendo que Dios me va a ser fiel para siempre y nunca me va a abandonar. Me encanta esa parte también donde dice que Él nos ha dado todas las cosas y que estamos seguros en Él. Y que si Dios, el Padre, nos dio a Jesucristo, ¿cuántas nos va a dar las demás cosas que nos necesitemos? Es decir, que no escatimó a su Hijo. Y que nos ama a pesar que no importa lo que sea, ni lo profundo, ni lo alto, ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Cristo. Ese amor me hace a mí seguro también. Qué bueno, qué bueno. Muy bien. ¿Puedo compartir una cosa? Estaba pensando, entre todas las cosas, bueno, hay muchas, pero creo que una cosa que me atrayó mucho fue la comunidad, Ajá. en que estamos, un ejemplo ahorita también, que yo entré a un estudio bíblico simplemente por curiosidad en la universidad y hablando de Dios, qué bonito. Yo no sabía lo que no sabía, lo que no entendía.
Pero esa comunidad de mujeres que me amaron sin condiciones, que estuvieron conmigo, todavía son amigas mías después de 20 años. Eso me atrayó mucho, el amor. Ellos sí eran creyentes, yo era la única que llegó al grupo que no realmente conocía. Creo que es una parte muy especial para mucha gente, como ya mencionó Elizabeth, y no sé por qué no ha hablado esta mujer en Senado, pero también me lo dijo lo mismo, que sentir parte de, aceptado por un grupo de seres humanos aquí en esta tierra, es una cosa muy importante para todos nosotros. Y el Evangelio también nos ofrece eso. El Evangelio nos ofrece familia. Y es muy importante y muy bello. Muy bien, quisiera seguir adelante y vamos a tocar página 20. Voy a darles otro testimonio, pero en este caso, el de Pablo. Y ya hemos tocado este material, pero no esta sección. Pero ya hemos leído Filipenses 3 y Pablo da su testimonio en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, en varias cartas, hasta 9 veces. Siempre está hablando de su propia experiencia con Cristo. Y en esa sección, para mí es un texto sumamente especial, porque no nada más queda bien claro el Evangelio, y bien claro de dónde viene nuestra justificación, y de dónde viene nuestro don de la justicia o la rectitud moral que nosotros necesitamos para poder presentarnos ante un Dios justo. ¿De dónde viene esa rectitud, esa justicia? De Jesucristo. Viene de Dios y se nos ofrece en Cristo mismo. Ese texto de 2 Corintios, ¿qué dice? Al que no conoció pecado. Por favor, en voz alta con micrófono. Con micrófono. ¿Está ahí? No, está en tu mente. Al que no conoció pecado. A que no conoce. ¿Quién? Jesucristo. Que no conoció el pecado. ¿Okay? Por nosotros Lo hizo pecado. Lo hizo pecado. Y eso quiere decir que Cristo tomó en sí nuestro pecado, nuestra culpa y vergüenza y castigo. Llegó a ser pecado por nosotros. ¿Okay? Para que nosotros, los pecadores, fuéramos hechos justicia de Dios. Fuéramos hechos justicia de Dios. En Él. ¿En dónde? En Él. En Él recibimos la misma justicia, rectitud, carácter moral, santo, perfecto de Jesucristo. Y en ese momento, ¿cómo te ve Dios? Justo, recto, santo. Interesante. Yo no, pero Dios sí. No, Dios nos acepta en Cristo los teólogos usan esta palabra, no funciona 100% bien, pero usan la palabra imputar. Recibimos la justicia imputada, pero es más que imputada de manera formal, de manera legal, porque la verdad es que la tenemos íntimamente en unión con Jesucristo. En Él somos la justicia y tenemos la justicia y Dios nos considera justos en Cristo. Es el don principal. Entonces, no hay nada de vangloriarnos, no hay nada de confiar en las buenas obras, ni en la moralidad, ni en la iglesia, ni en la religión. Confiamos en Cristo. Y en Cristo hay y me gusta la manera en que el apóstol Pablo lo expresa en Romanos capítulo 1. Dice que en el Evangelio hay una justicia revelada que viene de Dios. Entonces, cuando se predica el Evangelio, Dios revela una justicia y Dios ofrece y otorga e imputa una justicia que viene del cielo, que se encuentra en unión y por fe en Jesucristo. Y por eso somos salvos, por eso somos aceptados y por eso Dios nos considera justos y perfectos y rectos y santos, a pesar de nuestros pecados. Y por eso Martín Lutero dice que al mismo tiempo el creyente se ve pecador y
justo. Interesante, pero yo lo acepto. Con mucha gratitud. Exposición de experiencia de Pablo. Se la voy a leer. El apóstol Pablo tenía que ser transferido de su identidad como el primer Adán, página 20, en la cual Pablo tenía confianza en sí mismo, confiando en sus privilegios, logros religiosos, a estar en Cristo. Entonces cambió a estar en Cristo, identificándose con Cristo, confiando solo en Cristo y en su justicia, recibiendo todos sus beneficios, dependiendo del Espíritu Santo, para poder adorar a Dios, respondiéndole a Dios con su vida entera. Eso se llama culto. Filipenses 3. Ya hemos leído esto varias veces. Pero el primer párrafo contiene una lista de las cosas en las cuales confiaba el apóstol Pablo antes de creer en Cristo. Y también se menciona que él estaba gloriándose en sí mismo en los esfuerzos humanos. Y ahí tiene una lista de las cosas heredadas y los logros, hablando también de su propia perfección en cuanto a la ley de justicia, en cuanto a la justicia que la ley exige. Intachable fue su orgullo, hablando de sí mismo. Sin embargo, todo aquel que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la justicia que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios basada en la fe en Cristo. Y para poder entender bien lo que el apóstol Pablo quiere decir, ¿por qué usa esa palabra tan fea? Lo tengo por estiércol. ¿Qué es lo que Pablo tiene por estiércol? Ok. Hay que entender que la ley sí tiene su valor, la religión sí tiene algún valor, el sacrificio sí tiene algún valor, mi familia, mi herencia, mi raza sí tiene algún valor, mi patriotismo sí tiene algún valor, mi cultura sí vale algo. Pero en cuanto a mi salvación, en cuanto a lo que baso o en cuanto al fundamento de mi aceptación ante Dios, familia, religión, buenas obras, raza, logros, obediencias a las leyes externas, pasión, nación, basura, estiércol. Sí estoy dependiendo de esas cosas. Sí tienen su valor, pero en cuanto al fundamento de mi salvación no tienen valor ninguno. Basura, estiércol, ¿ok? Para quedar bien, para entender bien, ¿ok? Muy bien. En este pasaje vemos una clara transformación de la fe de Pablo. Todos confían últimamente en alguien o algo. Si no es Dios, entonces pueden ser ellos mismos, alguna parte de la creación, bienes heredados o sus logros personales antes de confiar en Cristo o de jactarse en Cristo como su identidad suprema y la fuente de todo lo que él necesitaba. Pablo confiaba en sus logros religiosos y académicos y también en su solidaridad heredada con el judaísmo y la cultura judía. Esta es una combinación letal. Si mi etnicidad cultural y patriotismo son mi identidad y confianza, llegaré a ser una persona prejuiciada. Así lo fue Pablo. E intentó erradicar, literalmente matar cualquier grupo que fuera una amenaza potencial a esta jactancia.
Es lo mismo que hizo Hitler, es lo mismo que hicieron los cristianos sureños de los Estados Unidos con los esclavos negros. Y algunos grupos todavía discriminan según el color de la piel o el estatus social. Pablo también puso su confianza en sus logros religiosos. Se jactó de ser perfecto con respecto a las exigencias externas de su religión. Eso también es peligroso, porque si mi posición frente de Dios depende de mi comportamiento moral o alguna medida legalista externa, y si yo creo que lo he logrado, seré insoportable. ¿Me entienden? Voy a llegar a tener un orgullo insoportable. Ciertamente cultivaré una actitud de superioridad y desdén hacia aquellos quienes, en mi opinión, no son buenos como yo. Pero peor si pienso que no he obedecido mis propios principios, deprimido estaré, ¿verdad? Entonces las dos cosas son desastres. Las palabras que utiliza Pablo para describir esta condición despreciable son perros, porque los judaizantes que estaban enseñando una justificación, más circuncisión y más obras, Pablo está diciendo que en verdad ellos son perros sucios, y ustedes que creen en eso, que en sus enseñanzas también no se limpian. Los que hacen el mal porque destruyen el evangelio. Número 3, mutiladores del cuerpo. Hablamos de esta frase. Porque si creen en la circuncisión, están creyendo en un acto de cirugía que no vale para nada, es inútil. La fe más cualquier cosa, la fe más obras, más bautizo, más don, más cualquier experiencia, es una mutilación. En contraste, cuando Pablo en Cristo transfiere su confianza a Cristo, renuncia a su orgullo personal, académico, religioso, legalista, cultural, moral y de familia. Encuentra su nueva identidad completamente en solidaridad con Cristo Jesús. Interesantemente, esa nueva identidad en Cristo también se describe como conocer a Cristo. Con esta frase significativa, Pablo comunica que ha llegado a un profundo conocimiento cierto y personal de la verdad, sin embargo, sin un entendimiento completo. Esa nueva identidad de estar en Cristo y de conocer a Cristo requiere y hasta suavemente exige la entrega y confianza en Cristo. El rendimiento de la independencia y confianza terca en uno mismo, la carne. El nuevo fundamento de la jactancia de Pablo es Cristo. Él dice que en Cristo pierde todo, cosas que no importan, su linaje, credenciales, logros, y gana todo, es decir, la justicia, posición, comunión con Cristo, poder, todos los beneficios de la nueva vida. Se muere en Cristo, resucita con Cristo, asciende con Cristo, recibe limpieza de sus pecados, recibe al Espíritu Santo, quien eleva toda su vida en adoración hacia Dios y una vida llena de propósito. Por el Espíritu de Dios debemos ser transferidos de una solidaridad principal con el primer Adán, dirigidos por el Espíritu de Cristo y puestos en el último Adán, es decir, en Jesucristo. El último Adán, la frase que usa Pablo en 1 Corintios capítulo 15 para describir a Cristo, nos lleva a entrar en la experiencia de su muerte, donde nos saca del reino donde el pecado reina y nos domina. El último Adán, el Espíritu Santo que da vida, nos resucitó en él, venciendo la misma muerte, donde estamos elevados en poder, gozo y libertad hacia Dios para amarlo a él y entregarnos a su justicia. En él y por medio de su palabra recibimos la fe por confiar en él para salvación, y recibimos el don del arrepentimiento para acercarnos a Dios y comenzar la vida de transformación hacia la imagen de Cristo. Muy bien, ahí terminamos la sección sobre llamado eficaz y conversión. ¿Ok? Y la siguiente semana vamos a tocar el tema de la gracia común, y luego entrar en algún repaso de la cruz, de cómo Cristo propició la ira del Padre
para poder entrar en una larga conversación acerca de la justificación. Y vamos a hablar en esta sección sobre las varias posiciones que la Iglesia ha discutido a través de la historia en cuanto a esta doctrina preciosa y principal del Evangelio. Muy bien, vamos a cerrar la clase en oración y si hay preguntas y conversación, aquí estaremos para tratar de buscar la respuesta. ¿Ok? Padre nuestro, damos muchas gracias por el toque del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Para cualquiera que tenga duda todavía de este toque, yo te pido que tu Espíritu Santo venga en este momento y que también cada persona quede iluminada, conmovida y atraída a Cristo. Y si hay alguna preocupación o inquietud, precisamente por esa intranquilidad sabemos que tú estás aquí y que tú estás obrando en aquella persona. Gracias, Padre, por la riqueza que nos trae estas verdades. Gracias por la confianza y la seguridad, por la aceptación y el gozo y paz y propósito que nos trae este evangelio, esta verdad que es un diamante. Gracias, Padre, por hacernos ricos en Cristo. Gracias a ti, Cristo, por hacerte pobres para que nosotros pudiéramos llegar a ser ricos en ti. Y te pedimos que tú sigas obrando en nosotros para que nuestras vidas se transformen para ser más y más conformes a tu imagen. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.